9 de la mañana con 6 minutos está con nosotros el congresista de Solidaridad Nacional, Gustavo Rondón. Con él vamos a conversar sobre esta comisión especial multipartidaria de seguridad ciudadana, sobre un proyecto de ley de cárceles productivas que tanta falta le hacen a nuestro país, definitivamente, que los presos deberían trabajar. Algunos congresistas también deberían de trabajar. El plan de fortalecimiento de comisarías. Congresista, bienvenido a Perú Reporte. Muy buenos días. Muy buenos días a ti, Rolando. Buenos días a Perú Reporte, a Radio San Borja y obviamente a todo tu equipo. A Gino, Arturo y Andrea, que fue quien me contactó. Bueno, primero decirte que es una satisfacción estar con ustedes, indudablemente para poder trabajar estos proyectos que de uno u otro modo creo que merecen la atención del Pleno y muy aparte porque creo que son de vital necesidad ahora que avanza tanto la delincuencia, ahora que se trata de luchar frontalmente contra él. Congresista, mucha gente se pregunta esto, ¿por qué los presos no trabajan? ¿Por qué el Estado está manteniendo a tantas personas? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál sería la ruta, concretamente? Sí, yo te agradezco, primero la entrevista y segundo esta oportunidad que me das. Sí, creo que la política se equivoca, o sea, vamos solo a un ambiente meramente de aumentar penas, ¿no es cierto? O sea, tú dices, bueno, pues a los delincuentes tal cosa, tenían 4 años, dales 8, tenían 8, dales 16, o sea, y eso estamos viendo que no es. Yo soy médico y hemos ido estudiando un poco el perfil del delincuente en el fondo, un poco como que más bien le fomenta la adrenalina para delinquir y de repente hasta es un reto mayor a superar y decir que... Y si a esto sumamos las portadas, las cámaras que comienzan a endiosar a veces a los delincuentes en los segmentos donde se manejan, es peor aún. Peor, o sea, es una morbosidad, o sea, si te das cuenta con inclusive no solo los medios, sino las mismas películas y todo lo demás, o sea, le creas un entorno en el cual quieren saltar a la fama de la noche a la mañana y estar en ese rigor. Acá Vallejo no tiene una película y Django sí. Mira, al extremo que nos hemos ido, es increíble. Y una cosa más, que el delincuente muchas veces es el de obtener el dinero fácil. O sea, el obtener el dinero fácil, o sea, en el fondo no solo es a veces de todos los robos, no son solo por necesidad, son por esa adrenalina que pueden segregar enfermizamente, y lo otro, que yo pues me robo tu sueldo de todo un mes que has trabajado, yo en 5 minutos lo adquiero. Entonces es gente pegada, yo diría, a la ociosidad, y entonces en la cárcel ellos deberían indudablemente, primero el aspecto que nos cuesta a todos los peruanos. Segundo, que les pones reparaciones civiles que nunca se pagan. Y tercero, sería una buena manera de cambiar lo malo en algo positivo, o sea, ahora, que puedan producir. Ahora, congresista, con esto que me dice, hay un perfil de análisis empático de lo que puede pasar por la mente de un delincuente. Acá, ¿a dónde apunta el país? Estamos creciendo económicamente, los bancos, el poder adquisitivo de la gente en diversos estratos sociales está creciendo. Hay más por robar y esto puede generar crimen organizado como pasó en México en los últimos 20 años y que hoy es una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica. ¿A eso puede apuntar el Perú? Totalmente. O sea que nosotros podríamos tener como nuestro peor enemigo nosotros mismos con las políticas que generamos. Y si nos equivocamos en restringir solamente, en aumentar penas, de repente hasta les estamos aumentando la dificultad como podría tener alguien que salta una barra alta o un deportista que quiere romper un récord. A ellos les estamos poniendo barras altas, pero para empeorar la criminalidad. Y eso creo que hay que replantear. Sí, hemos puesto sobre la mesa una exposición de ideas de la situación. Vamos al punto de quiebre, soluciones. Sí, por ejemplo, para mí, una de ellas debe ser el hecho de que estas cárceles que a veces yo observo, se va a inaugurar una por acá, se va a hacer otra por allá, no alcanza las cárceles. Ahora, por ejemplo, se ha restringido ya la salida, los beneficios, y las cárceles están hacinadas. Bueno, todo aquello lo que debe conllevar es a que en las cárceles debe instalarse talleres productivos y para todos obligar su cumplimiento en cuanto a la acción. O sea, yo conversaba con gente del INPE y me decía, mire doctor, lo único que hacemos nosotros es cuidar que no se escapen.
y aún así hemos visto Chayapalca y no muchas hay un cosas. programa de rehabilitación. No hay un verdadero programa de rehabilitación. Por ejemplo, allí a cada delincuente, a cada reo deberían tenerle como sus indicadores, ¿no es cierto? ¿Cuánto trabajó? ¿Cuánto produjo? Para que inclusive hasta deberíamos hacer personalizadamente cuánto está devolviendo de ese mal a la sociedad, cuánto está pagando de su reparación civil. Por lo menos que trabajen para el diario de su manutención. Y para que cuando salgan digan, yo ya le pagué a la sociedad el delito que en un momento cometí. Por supuesto, o sea que en ese sentido, ese tipo de cosas no se está haciendo. Y yo veo, bueno, yo inclusive en el proyecto iba un poquito más allá. Por ejemplo, nosotros tenemos obras de infraestructura que por el alto costo de pagar las manos de obra no las podríamos hacer nunca. Por ejemplo, se me ocurren carreteras. Entonces, tranquilamente podría sacarse un buen pelotón de ellos para hacer estas pistas, ahorramos al Estado, hacemos la obra y ellos estarían pagando. Y este es un tema que se ha conversado hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es la traba administrativa, falta de voluntad política? ¿Cuál es el problema? Porque esa sería una gran solución a la política penitenciaria en nuestro país. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se hace? Yo creo que es voluntad política. O sea, yo creo que las cosas en el país son voluntad política. En algún momento conversé con la gente del INPE y me decían, no, doctor, eso lo hemos pensado, pero el costo resultaría un poco oneroso, alto. Pero les digo, vale hacer el intento. Por ejemplo, ¿cómo se planteaba la idea? Habría que modificar un poco, pero por ejemplo, las Fuerzas Armadas, ya no solo las policiales, ¿no?, que son las que ven, sino las Fuerzas Armadas deberían, en vez de estar en un cuartel, deberían salir bien organizadamente y sacar toda una cuadra, se me ocurre, de reos, de presos, a hacer tal o determinada obra, con todos los operativos, inclusive con la salvedad en los reglamentos que se ponga, que aquel que quiera delinquir, escaparse, indudablemente que tendrá el castigo respectivo. Entonces creo que en ese sentido podríamos ganar grandemente a que estas personas reparen en algo el mal de una violación, de una muerte, de haber dejado muerto en vida a muchos niños. Esto en cifras, congresista, es un proyecto que a cuándo ascendería la inversión, el trabajo, porque vamos a dejar el caso que sí, pues hay voluntad política, queremos hacerlo, aprobamos la ley. ¿Cuánto le costaría al Estado esto? Más o menos al Estado le podría ocasionar, tenemos entendido como unos 8 millones cada trimestre, una cosa así, ¿no? Entonces, el movilizar esta gente sería más bien tratar de que también lo que ya tenemos instalado se pueda poner simplemente en otra operatividad. O sea, ¿hay experiencias en Latinoamérica, en Sudamérica, de situaciones, de proyectos como estos? Hay algunas experiencias en la parte de Europa, ¿no?, un tanto como en el mismo Estados Unidos, en el que no salen obviamente de la cárcel, pero que sí están obligados a hacer este tipo de trabajos. En todo caso, si por ejemplo fuera ya muy costoso, muy dificultoso el que los pueda sacar, porque eso es medio complicado, podríamos que a cada cárcel, a cada penal, sí se le instale talleres de diversas manufacturas para que puedan obligatoriamente, cada preso que hay en la cárcel... Porque hay voluntarios, ¿no? Hay voluntarios, pero sí, no es obligatorio. Es una cuestión, imagínate tú, o sea, en la cárcel hay quien no quiere trabajar. Manda más bien a que trabajen por él. O sea, este tipo de cosas, de ejemplos, no debemos permitir. O sea, ahí desde que alguien pisó la cárcel, el solo hecho de que debe pagar por lo menos su manutención. Claro, cuando hablamos de que la sociedad es la madre de todos los vicios, gente lumpenesca que está por las cárceles con un celular en la mano, está pensando en ganar dinero delinquiendo, que es lo único que a la sazón sabe hacer, y es por eso que desde ahí pues digitan secuestros, asaltos en banco, etc., poniéndolos a hacer algo verdaderamente productivo. De una u otra manera sería un buen paliativo. Sería muy bueno para el Estado, y yo creo que para ellos mismos sería tremendamente importado, porque el asunto es que ellos están, como les digo, al dinero fácil, a conseguir las cosas fáciles, al que yo pueda simplemente arranchar un celular, lo vendo y ya gané mi dinero. Veo que acá también tenemos el plan de fortalecimiento de comisaría. Vamos a una pausa y conversamos. Perfecto. Estamos hablando con el congresista Gustavo Rondón. Volvemos después de la pausa.